Gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar un poquito. Este problema empezó a... Ahora sí, está más fácil, ¿no? Grito menos. No lo volví a apagar. Bueno, entonces los primeros trabajos en torno a este problema fue con movimiento browniano y definir el laplaciano de manera indirecta. Sin embargo, a partir de principios de los 90s, se encontró una manera de definir este laplaciano a través de un límite de diferencias, es decir, hacerlo de una manera clásica, de una manera local. Entonces, lo que voy a hacer en la plática es hablar sobre cómo se hizo esto explícitamente en el triángulo de Sierpinski y luego, a partir de ahí, qué es lo que podemos trabajar. Una vez que tenemos un laplaciano, pues ya podemos hacer análisis, pues ya podemos hacer la que queramos, ¿no? Con el laplaciano. Así que ya, entonces aquí pues voy a escoger algunos de los problemas en los que he trabajado. Pero bueno, entonces empezamos. El triángulo de Sierpinski pues, se define como este conjunto que es autosimilar con tres contracciones hacia los tres vértices de un triángulo equilátero. Y lo que vamos a hacer es, primero voy a aproximar el triángulo con grafos finitos, los cuales se construyen a partir de los tres vértices del triángulo, y voy tomando las imágenes de las iteraciones que lo definen, o sea, iteraciones de las contracciones que definen el triángulo. O sea, estas mismas tres que definen las contracciones hacia cada uno de los tres, los vamos a estar iterando para construir esta sucesión de conjuntos de vértices. Entonces, por ejemplo, en la primera iteración, estos tres pues van a dar a estos tres. Y luego estos 3 puntos van a dar a estos otros 3 y luego estos otros 3 y así vamos continuando iterando. A cada uno de estos conjuntos los vamos a llamar BMs. Y decimos, podemos observar que dos vértices en cualquiera de estos grafos son adyacentes si pertenecen a la misma iteración de los 3 vértices originales. Entonces, por ejemplo, estos dos pues vienen de estos dos de aquí pues vienen de tomar la iteración primero hacia acá y luego hacia acá de esos 3, etcétera, ¿no? Bueno, entonces de ahí lo que vamos a hacer, esta es la idea de Kigami, de 1989 más o menos. Es lo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir una sucesión de formas cuadráticas que las vamos a llamar energías discretas en cada uno de los conjuntos de los vértices, y lo que necesitamos es que de cierta manera esta energía se preserve de nivel a nivel. Es decir, si yo tengo los valores de una función, esa es una función en los vértices, en cierto nivel, digamos en el nivel m-1, quiero extenderla, o sea, esta está dada, entonces quiero extenderla a una función en todo el nivel, de tal manera que al minimizar esta forma cuadrática me quede el valor de la anterior. ¿Okay? Entonces, de cierta manera tenemos una conservación de energía. Y, la forma cuadrática más sencilla que podemos considerar pues es simplemente tomamos la suma de todas las diferencias cuadradas de todos los vértices adyacentes. Entonces tomo todas las diferencias adyacentes y luego los normalizo por una constante. ¿Okay? Entonces si intentamos esto, resulta que sí funciona. Y funciona para cuando este R es 3/5. Entonces en ese caso esta sucesión satisface
precisamente esta relación de que el mínimo del mínimo en cada nivel es igual al valor del anterior y que es autosimilar en el sentido de que la energía en cierto nivel se puede expresar como la suma de las energías en los niveles anteriores, simplemente, o sea, es decir, a ver. Por ejemplo, la energía aquí, pues simplemente es la suma de estas tres formas cuadráticas, excepto por el factor 1 sobre R. Entonces, ahora tenemos autosimilaridad. A eso le llamamos autosimilaridad. Y las funciones que minimizan, bueno, satisfacen, si minimizamos en un nivel, o sea, digamos, si minimizamos a partir de M, entonces todos los demás niveles cumplen, o sea, es decir, minimizar a cualquier nivel posterior a partir de un nivel dado nos da la misma energía. Esa es una observación que tenemos por la construcción. Y entonces, si minimizamos en cualquier nivel, en el mésimo nivel, a partir de los niveles iniciales, entonces tenemos que la energía es la misma. Y a estas funciones vamos a llamar armónicas. Entonces, podemos definir una función en toda la unión de todos los vértices de todos los niveles, simplemente minimizando nivel por nivel. Y el resultado me va a dar una función que es única para los valores dados en los tres vértices originales, que de hecho lo vamos a identificar como si fuera la frontera. ¿Ok? Ahora, ¿esto de dónde sale? Esto sale si hacemos lo mismo o si intentamos lo mismo en el intervalo. Si intentamos lo mismo en el intervalo, entonces empezamos por valores, digamos, valores en 0 y 1. Y vamos subdividiendo el intervalo binariamente. Entonces lo que vamos a hacer es que si yo tengo valores dados aquí, entonces si yo quiero minimizar la suma de las diferencias cuadradas, entonces estoy haciendo exactamente la misma pregunta. Y uno va a llegar a que, pues bueno, por ejemplo, para minimizar aquí, uno puede calcular qué es uno puede calcular que dados estos, etc. Entonces, de hecho, en el límite pues me queda una función, o bien la restricción de una función lineal a estos puntos, que es precisamente una función armónica en una sola dimensión. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar una función armónica. Y no solo eso, sino que además, esta función satisface, de hecho, estas funciones satisfacen que si yo tomo, o sea, en cada punto, si yo tomo las diferencias respecto a sus adyacentes, en cada punto me va a dar 0. Y no solo eso, sino que estas diferencias hacia los adyacentes, la de esta y la de esta, si tomamos el límite, esto va a converger a la segunda derivada. Entonces, eso es, digamos, cálculo, simplemente discretizando. Si lo hacemos acá, entonces, si definimos para cada punto las diferencias, o sea, es decir, a ver, si tenemos que hacer esta figura. Por ejemplo, tenemos este punto. Entonces, de aquí, pues van a ser las diferencias con respecto a, si esto es X, vamos a tomar la suma de las diferencias con todos los vértices adyacentes, sería con estos 4. De hecho, en cualquiera de los puntos tenemos 4 sumándose aquí, excepto en la frontera, que tenemos nada más tenemos 2. Entonces, uno puede verificar que igual que en este caso, o sea, así como tendríamos que la suma de esta diferencia con esta diferencia me queda 0, también en este caso me da 0. ¿Ok? Y no solo eso, sino, bueno, esto ya lo dije, que la función armónica queda determinada simplemente por los valores en estos 3 puntos. Igual, es el mismo caso que en el caso del intervalo. Ajá. Y no solo eso, sino que, bueno, acá, la función armónica que va a satisfacer, pues que cada uno de estos puntos es el valor medio entre sus dos adyacentes. Acá también podemos hacer lo mismo, porque si resolvemos esta ecuación para los puntos interiores, uno puede verificar fácilmente que si tenemos 3 valores en los vértices de este triángulo, entonces los valores que minimizan esta suma de diferencias, o lo que es lo mismo, hacen que las sumas de las diferencias sean 0, son precisamente estos promedios. Y así como acá, que aquí es un promedio de este con este, es la mitad de este y la mitad de este, acá también tenemos un promedio excepto que está pesado. Y los pesos son 2:1. Tienen peso doble los que son adyacentes que con el que es opuesto. Entonces estamos en relación a 2:1, así que tenemos 2,2,1 sobre 5 en cada uno de estos 3. Y obviamente esto se cumple en cada nivel. O sea, digamos, si empezamos de estos 3, esos 3 valores son los que vamos a tener aquí.
Y luego, una vez que tenemos estos tres dados, pues esto me da los tres valores en el centro y así nos vamos. Así que lo que tenemos es un algoritmo para construir una función armónica dados 3 puntos en los vértices. Y el resultado es algo, por ejemplo, que se ve como esto, ¿no? Entonces, esto se ve una función armónica. Aquí empecé con 1, 0 y 0. Y pues tiene esta forma. Ahora, uno puede preguntar, o sea, la pregunta natural es si esta función es simplemente la restricción de una función armónica en el plano al triángulo de Sierpinski. ¿Qué es lo que resulta acá? Y bueno, podemos verificar varias cosas de esta función armónica. Primero, son uniformemente continuas en el conjunto de los vértices. Entonces eso me permite extenderlo, como los vértices son densos en el triángulo de Sierpinski, pues me permite extenderlo a una función en todo el triángulo. Esa es la primera. Eso sí es cierto. Sin embargo, la respuesta a, lo que a la pregunta anterior no es una restricción de una función armónica, y de hecho se ve mucho más interesante que eso. Si observamos... aquí. Si observamos cómo se ve la función en los lados del triángulo, pero si vemos cómo se ve aquí, entonces tenemos estos dos pedazos. Entonces, viene de 0 a 0, viene de 0 acá. Entonces, estas son las restricciones a los lados. ¿Okay? Entonces, primero, por ejemplo, podemos ver, esta no es una línea recta, esto no es algo tan sencillo, pero sí podemos verificar, por ejemplo, que esta es monótona. Esta es monótona de 0 a 1 medio y luego después de 1 medio 1. De hecho, en 1 medio tiene que valer 1 quinto por el algoritmo de construcción que mencionamos hace rato. Sin embargo, estas funciones no tienen absolutamente nada que ver con funciones armónicas en el plano. De hecho, son funciones singulares. Las funciones singulares tienen la gracia de que aun cuando son estrictamente monótonas, su derivada es 0 en todos sus puntos, en casi todos sus puntos. Entonces, tenemos realmente una teoría distinta. No es simplemente tomar funciones armónicas, las restringimos al triángulo y vemos qué pasa. No, esto realmente es una estructura que es independiente de la estructura diferenciable del plano. ¿Okay? Sí podría ser. O sea, sí podría ser que un encaje haga que esto sea una recta, pero esta ya no. No. O sea, podemos hacer que un encaje haga que esto quede, por ejemplo, una recta, que es la única posibilidad, de hecho, que sea una recta. ¿Es una recta o es una función singular? Pero ya no pasa lo mismo con estas otras de por acá. Sí, de hecho, esa pregunta ya, de hecho voy a poner algunos ejemplos más donde sucede algo así. Pero no podemos. Bueno, ahora lo que me interesa es, claro, tengo esto nada más para los vértices, y sí, podemos extender a funciones en todo el triángulo, pero ¿cómo definimos el laplaciano en todo el triángulo? Entonces esto lo podemos hacer simplemente extendiendo la energía en funciones, digamos, continuas. Aquí debería ser, esta acá debería ser S. Agarramos todas las funciones continuas en las que si tomamos la restricción de una función continua al triángulo de Sierpinski, restringimos a los vértices y tomamos estas energías, yo sé que esta sucesión es una sucesión creciente, porque recuerden que cada nivel anterior minimiza el siguiente, entonces esta es una función creciente. Entonces tomamos todas aquellas donde esta sucesión es acotada, y para estas funciones decimos que es el dominio de esta nueva forma cuadrática, que es lo que le vamos a llamar la energía, y simplemente la definimos como el límite. Y bueno, podemos verificar varias cosas. Primero, bueno, este conjunto no es vacío, obviamente tiene las constantes. En las constantes todas estas energías serían 0, pero pues también tiene todas las funciones armónicas, porque en las funciones armónicas esta sucesión es constante y es igual a la energía de los puntos de acá. Satisface la condición de similaridad, es decir, yo puedo escribir la energía en todo el triángulo como la suma de las tres energías con este factor 1 entre 3 quintos. Y si la polarizamos, uno puede ver que, o sea, si polarizamos las discretas, uno puede ver que en el límite, de hecho, esta satisface, vamos a ver, esta resulta ser una forma bilineal positiva semidefinida. Es fácil ver que solo puede ser 0 en las constantes. Y entonces puedo extender, desde luego por Cauchy, pues esta
está maximizada por la energía, por la forma cuadrática en cada una de estas. Entonces, si tenemos dos funciones en el dominio de la energía, entonces yo puedo definir esta forma cuadrática, esta existe, define un producto interno, un módulo constantes, y de hecho se comporta bastante bien. Y para funciones armónicas, de hecho, con cualquiera de las dos que sea armónica, si una de las dos es armónica, entonces esto resulta ser el valor en los vértices nada más. Entonces, la idea es, a partir de aquí vamos a definir un laplaciano. Este de aquí, el análogo a esto, el análogo aquí, o sea, si uno hace los cálculos, uno puede demostrar que esta pues simplemente es la integral de la multiplicación de las derivadas. Entonces, de aquí, ¿cómo saca uno la segunda derivada? Pues haciendo integración por partes. Entonces, uno podría, así. La segunda derivada. Aquí suponiendo que u de 0 y u de 1 son 0. Entonces, uno puede sacar un laplaciano si uno intenta hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer integración por partes aquí. O vamos a definir el laplaciano de manera indirecta, de manera débil. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a escoger una medida. ¿Qué medida escogemos en el triángulo de Sierpinski? Pues tomamos la medida, digamos, estándar, ¿no? Es la medida autosimilar, donde cada uno de estos tres pedazos tiene medida 1/3. En total tiene 1 y simplemente vamos, o sea, tomando, vamos aprovechando la similaridad para darle, para ir dilatando la medida, ¿no? Entonces, esto vale 1/3, cada uno de estos 1/9, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto me define una medida en el triángulo. Entonces, pues yo puedo definir un laplaciano de la siguiente manera. Entonces, tomamos, como les digo, tomamos las funciones que en la frontera dan 0 y entonces decimos que una función, que primero supongo que está en el dominio de la forma, que es como suponer aquí que tiene derivada débil, primera derivada débil, la primera hipótesis. Entonces decimos que está en el dominio del laplaciano si existe una función continua tal que la forma bilineal de estas dos funciones es igual a, pues, a esta relación. O sea, a esta relación, es decir, aquí la f toma el papel de la u y esta nu es la que integramos, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto, queremos que esto sea cierto para cualquier función con valores 0 en la frontera. ¿Okay? Y esto me da un laplaciano. ¿Okay? Y uno puede verificar que este laplaciano es un operador que se comporta bastante bien. Y no solo eso, sino que las funciones armónicas son precisamente aquellas que tienen que su laplaciano es 0. Entonces hasta ahorita vamos en una buena analogía. Ahora, sin embargo, este laplaciano está definido de manera indirecta. O sea, igual. O sea, me gustaría poder calcularlo con una sucesión de diferencias y de hecho sí podemos hacer eso. O sea, la ventaja de este laplaciano es de que sí podemos calcularlo como un límite de diferencias y el truco es el siguiente. El truco es, si utilizamos esta v de manera especial y lo que voy a agarrar es que voy a agarrar una spline que básicamente es para un punto. Este pedacito de aquí y este pedacito de aquí es la función armónica la que les enseñé hace rato, pero que empieza de 0 a 1. Entonces esto hace esto, ¿no? Entonces otra vez, el análogo acá pues sería esta función, ¿no? Entonces, si tomamos esta función para m, digamos, grande, a esta le llamamos la m armónica, porque es armónica a partir del nivel m. Entonces, esta es armónica, que no es armónica en todo, pero es armónica a partir del nivel m. Entonces, bueno, pues podemos ver que, como habíamos observado antes, como esta es armónica a partir del nivel m, entonces la energía de estas dos funciones es la misma que la energía discreta en ese mismo nivel. Y en ese mismo nivel, por la definición de laplaciano, este es el operador que induce esta forma cuadrática. Así que esto simplemente es esto de aquí. O sea, son las diferencias normalizadas por R a la m. R es el 3/5. Entonces, bueno, por la definición, si el laplaciano de u es f, entonces esto de aquí, la integral esta, pues simplemente es estas diferencias normalizadas por R a la m. ¿Okay? Entonces, como estamos suponiendo desde el principio que esta es continua, pues esto en el límite, pues esto es, para m grande esto es aproximadamente lo mismo y nomás tenemos que calcular esta integral. Pero esta integral pues es fácil de calcular.
por la simetría del triángulo y la autosimilaridad de mu, pues no es muy difícil ver que cada una de estas splines tienen integral, cada una 1 entre 3 a la m más 1. Así como esta, ¿no? Como cada una de estas tiene área 1/2, y conforme vamos a pues es 1/2, 1/4, etc. Entonces igual estas tienen integral 1 sobre, tenemos 2, así que es 2 entre 3 a la m menos 1, y así que la f de x pues es aproximadamente esto. Entonces el laplaciano es aproximadamente este límite. Y bueno, uno puede hacer esto de manera formal y tenemos este teorema, ¿no? Si una función está en el dominio, sí, solo sí, para todos sus vértices tenemos que este límite existe y es precisamente igual al laplaciano. Y con este límite uniforme me refiero a que estas diferencias uniformemente van a 0 en cada nivel. No dependen del punto, sino dependen del nivel en que estamos. ¿Okay? Bien. Entonces, acá sería, si se fijan aquí, ¿cuál es la diferencia? O sea, si el análogo acá sería la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada en un punto. Acá es el límite. Entonces tenemos dos límites. Tenemos el límite por un lado, o sea, tenemos el x menos h menos u de x, y luego tenemos el otro límite, u de x más h menos u de x. Ahora, si nada más tomamos una h, o sea, necesitamos tener dos h's para tener la segunda derivada. Entonces, la primera h corresponde a las primeras diferencias. En nuestro caso, la primera h corresponde a las r's. ¿Ok? De hecho, lo tenemos acá. O sea, la primera h corresponde a estas. La segunda h, o sea, en el caso clásico, estas dos coinciden. Entonces, la segunda h pues, corresponde a estas áreas. Que otra vez, esto, como tenemos una h cuadrada aquí, esto converge a la segunda derivada. Acá, esto corresponde a estas áreas. Entonces, como aquí tenemos un 3/5 y aquí tenemos un tercio, entonces esto me deja nada más el puro 1/5 a la m, ¿no? Bueno, dividiendo, así que me queda 5 a la m. Bien. Bueno, entonces este trabajo lo hizo Kigami a finales de los 80s, para el 90, y él mismo hizo la generalización. Entonces, ¿cómo podemos generalizar esto? Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, nada más tenemos que ver cuáles son los ingredientes para generalizar esto a un fractal general. Entonces, lo primero es, pues, necesitamos un conjunto autosimilar. Entonces, esperamos que sea compacto, metrizable. No necesitamos que estas funciones sean contracciones. De hecho, explícitamente no necesitamos la métrica del conjunto hasta ahorita, pero sí necesitamos que sean continuas y que sean inyectivas. Eso es lo único que les vamos a pedir. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto es lo que nos permite generalizar, entonces lo que vamos a hacer es, voy a considerar el conjunto crítico, que es el conjunto de todos los traslapes entre las imágenes. Entonces, por ejemplo, en el triángulo de Sierpinski, el conjunto crítico son estos 3 puntos nada más. De hecho, este conjunto también es un conjunto autosimilar. Lo podemos ver como una copia de sí mismo aquí y aquí. Entonces, nuestro conjunto crítico es este punto, es el punto en medio. Entonces, ya que tenemos ese conjunto crítico, voy a definir ahora lo que vamos a llamar el conjunto postcrítico, que este va a ser nuestro conjunto inicial de vértices, y este va a ser la unión de todas las preimágenes de ese conjunto crítico, bajo las funciones que definen el conjunto. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, esto viene bajo la contracción que contrae el intervalo hacia este lado. Este punto pues viene de este. Y luego este ya es un punto fijo. Entonces, es su propia preimagen, así que ya no tenemos ningún otro más. Y luego, este de aquí también viene de la contracción hacia la derecha, este viene de acá. Entonces me quedan estos dos nada más. Haciendo lo mismo en el triángulo de Sierpinski, pues estos 3 puntos vienen de estos 3. Y cada uno de esos 3 es un punto fijo de las contracciones. Entonces, B0 nada más me queda esos 3. Entonces, empezamos por tomar esas contracciones. Y entonces, vamos a decir que un conjunto es postcríticamente finito si ese conjunto resulta ser finito, como en estos dos casos. Y a ese conjunto es a lo que le vamos a llamar la frontera. Entonces, esto generaliza estos dos ejemplos y la frontera corresponde con la frontera de ambos. Bueno, con la frontera de allá. La frontera de aquí sería una frontera distinta, pero bueno. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. En estos tenemos mucha simetría y está muy claro, pero por ejemplo, este ejemplo es un poquito más interesante.
El árbol de Hatta es un conjunto que podemos definir en el plano complejo con estas dos contracciones. Entonces, este número, 1 medio más raíz de 3 sobre 6, más o menos este de aquí. En realidad no tiene que ser este, pero bueno, este es el que lo deja más bonito. Entonces, este sería el punto C. ¿Okay? Esta función simplemente multiplica por C el conjugado. Entonces, lo que hace esta contracción es que al árbol lo voltea y luego lo contrae. Entonces, esta de aquí copia todo este árbol en este pedacito de aquí, o sea, en este lado, en esta mitad. Entonces, esto de aquí viene a dar para acá. No es muy difícil ver que C por C conjugado es 1/3. Entonces, este punto es 1/3. Y F2 igual, lo voltea, pero nada más lo contrae por 2/3 y luego lo traslada 1/3 para allá. Entonces lo voltea, lo contrae y luego me lo trae para acá. Entonces igual es esta otra mitad. Entonces en este caso el conjunto crítico es un punto, igual es 1/3, pero ahora el conjunto poscrítico son 3 puntos, no nada más son los puntos fijos de las funciones. Porque voy a tener, primero, a ver, ¿cuáles son las preimágenes de esto? Bueno, bajo esta contracción, pues claramente es este de aquí. Y este ya es un punto fijo. Entonces este ya no se mueve. Entonces, bajo F2, la preimagen de C, de 1/3 es simplemente 0. Pero bajo la primera, este punto de aquí viene de acá. Entonces la primera preimagen es el punto C. Y luego ahora sí C, bajo la primera contracción, viene de acá. Entonces, bajo la primera contracción nos da C y nos da 1, entonces son estos 3 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este conjunto es menos simétrico que el triángulo de Sierpinski, entonces podemos tener cosas más interesantes. Entonces, ahora, este conjunto es interesante porque en estos casos, la frontera, el número de puntos en la frontera corresponde al número de contracciones. Entonces, ese es un caso en el que el conjunto crítico, el poscrítico y las contracciones tienen un número distinto cada una. Entonces, no tiene por qué coincidir ninguno de los 3. Bueno, lo único que me interesa es que este sea finito al final. Es todo. Entonces, bueno, definimos los vértices. Y la ventaja de haber tomado, o sea, lo hacemos de la misma manera. Entonces, la ventaja de haber tomado el conjunto poscrítico es que cada uno, o sea, que esta es una sucesión creciente de vértices. Precisamente por la manera en que los escogimos, como estas eran las preimágenes entonces esto solo puede solo puede ir creciendo. Y de hecho, las intersecciones entre dos niveles siempre corresponden a puntos críticos del nivel anterior. Siempre. ¿Okay? Entonces, así es como tomamos la construcción de todos los vértices. De nuevo, B' es la unión de todos ellos. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Para hacer lo mismo que el triángulo de Sierpinski, lo que queremos es construir una sucesión de energías igual, discretas, definidas en los conjuntos de los vértices, de tal manera que, primero, satisfaga autosimilaridad. Es decir, la energía en cada nivel es la suma de las energías del nivel anterior, excepto por algún factor que ya no tiene que ser el mismo, nada más que si le vamos a pedir que sea menor que 1, y que estos factores sean menores que 1, y que en cada nivel minimice, o sea, si empezamos de una función en nivel, digamos, m, para subir al siguiente, entonces el valor mínimo de la siguiente energía tiene que ser el del anterior. Y queremos que estas sean formas de Dirichlet, que deben de ser positivas semidefinidas, nada más pueden ser 0 en las constantes, y que satisfacen una propiedad que se llama de Markov. Que si lo vemos desde el punto de vista de matrices, básicamente significa que queremos que sus elementos sean no negativos, fuera de la diagonal. Eso es todo. Bueno, si tenemos una sucesión así, entonces a esto le llamamos una estructura armónica. Regular porque estamos pidiendo que los números sean menores que 1. Si estos R's no son menores que 1, o sea, esto puede existir y tiene sentido, pero luego no podemos hacer análisis. Ahorita vamos a ver por qué. Necesitamos que sean menores que 1. O sea, salen cosas patológicas, ¿no? También interesantes, pero que no es lo que voy a hablar aquí. Entonces, por eso le pedimos esta restricción, que esos números sean menores que 1. Eso le da una regular. Y también, por la autosimilaridad, no es muy difícil ver, no es muy difícil ver que si lo podemos hacer en el primer nivel,
entonces esto me define ya todas las demás. Y esta la satisface porque podemos hacerlo pedazo por la autosimilaridad. Entonces es suficiente con hacerla una. Ahora, cuando digo la solución, es porque este es un problema que tengo. O sea, encontrar estas formas cuadráticas es un problema y que de hecho no está resuelto en general. O sea, es decir, no se sabe si cualquier conjunto autosimilar tiene una estructura armónica. ¿Okay? Este problema se puede ver equivalentemente desde el punto de vista de matrices. O sea, si definimos, o sea, las matrices que inducen estas formas cuadráticas, que son laplacianos discretos, tienen que satisfacer eso. O sea, igual, por la autosimilaridad, cada uno de estos pues, se puede construir a partir del primero. O sea, empezamos del primero en B0 y lo único que vamos haciendo es iterando. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es, este D define las diferencias originales. Por ejemplo, empezamos aquí. Entonces, en este punto, las diferencias originales pues es el valor aquí menos el valor aquí y el valor aquí menos el valor aquí. Y lo que hacen estos operadores pues, nada más son las iteraciones. O sea, nada más son las iteraciones. Entonces, lo que hace es que, por ejemplo, en este punto, pues yo lo veo como miembro acá a la hora de tomar las preimágenes. Y entonces tomo esta diferencia y esta diferencia, pero también pertenece a esta otra celda. Entonces tomo esta diferencia y tomo esta diferencia. Entonces, definirlo en el primer nivel es suficiente para definirlo en todos. ¿Okay? Básicamente es lo que estoy haciendo. Aquí lo que estoy haciendo es una suma de diferencias. La gracia y lo que lo distingue del triángulo de Sierpinski es que en el triángulo de Sierpinski todas las R's eran la misma y ahora no. Ahora las R's pueden ser diferentes de cada lado. O sea, incluso podemos definir una estructura armónica para Sierpinski con 3 R's diferentes también. De hecho, podemos hacer eso. ¿Okay? Aquí, bueno, que pedimos para que sea laplaciano y que es equivalente a que las formas sean formas de Dirichlet es que este sea ahora negativo semidefinido, que sea cero solo en las constantes y como les dije, fuera de la diagonal queremos que todas las entradas sean no negativas. Y pues bueno, lo que acabo de decir. O sea, lo que hace el laplaciano discreto es que toma las diferencias definidas desde la primera iteración en puntos adyacentes en todas las celdas donde pertenece X y cada una va a tener el peso 1 sobre RI. ¿Okay? Y la compatibilidad es equivalente a lo siguiente. Es algo que se puede demostrar, pero si tomamos el primer laplaciano discreto, separamos sus columnas y renglones, estas correspondientes a B0, estas correspondientes al resto de B1, esta es una matriz cuadrada, entonces los separamos en bloques, entonces la compatibilidad, o sea, el hecho de que la energía, los minimizadores de la energía me den la energía del primer nivel, es equivalente a esta relación. ¿Okay? Entonces, si se fijan, este es un problema de punto fijo, porque yo puedo empezar de una D con unas R's, definir H1 utilizando la autosimilaridad y luego tomar esto y averiguar si me sale D. Entonces, si nos sale D, tenemos una estructura armónica. ¿Okay? Entonces, en realidad es un problema de punto fijo. Pero igual todavía no está resuelto. Está resuelto en casos muy especiales. Pero bueno, un ejemplo distinto al del triángulo de Sierpinski es el del triángulo el árbol de Hatta. Si podemos empezar con este laplaciano. Aquí la base está en el orden C01. Y entonces, se fijan, estoy tomando, por ejemplo, para aquí, estoy tomando la diferencia hacia acá. Y esta diferencia no la estoy considerando, estoy poniendo un 0. ¿Okay? No me estoy considerando aquí, nada más esta. Y luego para acá estoy considerando esta diferencia, desde luego, que es la misma hacia acá. Y luego esta diferencia es el punto 1. Y en el punto 1 estoy considerando solo la diferencia con 0, pero no esta otra de acá. ¿Okay? Y aquí pues le damos un peso arbitrario, vamos a poner una H. ¿Okay? Entonces resulta que esto me da una estructura armónica si los R's los escogemos con esta relación. O sea, el segundo debe de tener la relación 1 menos el cuadrado del primero. Y esta R es un parámetro que puede ser cualquier número siempre y cuando que sea el recíproco de esta H. Entonces esto me da una familia de estructuras armónicas en el árbol de Hatta. Y que topológicamente se comportan igual, pero analíticamente, bueno, ahorita vemos algunos ejemplos. Pero bueno, eso es cómo funciona. Bien, en este caso pues tenemos que la estructura armónica pues es con los 3 R's iguales y en este caso
nuestra matriz pues sería simplemente pues tomando todas las diferencias iguales. Pero por ejemplo, uno podría suponer que por alguna razón le vamos a dar más peso a esta. Entonces uno podría poner una H aquí. Y desde luego esto me cambiaría las R's. Entonces uno podría considerar estructuras de esta forma, ¿no? En el caso del intervalo, la estructura armónica que me da cálculo es cuando las R son un medio cada una. Es un medio y un medio. Pero uno puede verificar que tenemos una estructura armónica para cualquier par de R's que sumen 1. Entonces cualquier dos R's que sumen 1 me da una estructura armónica. Y entonces, y bueno, y es interesante ver cómo se ven las funciones y eso. Y bien, de hecho solo en un medio y un medio me quedan rectas las funciones armónicas, las otras quedan. Bueno. Ahora, sobre las funciones armónicas, pues bueno, podemos definirlas de la misma manera. Las funciones armónicas van a ser las que minimizan las energías, y esto es equivalente a que los laplacianos discretos sean 0 en todos los vértices. Así que definimos una función armónica en el conjunto de todos los vértices, aquella en la que todas las diferencias son 0 en todos los niveles. Y igual que antes, esto es equivalente a que todas las energías sean iguales a la primera, donde la primera está dada por los valores iniciales. De nuevo, uno puede demostrar que estas funciones son uniformemente continuas en K, así que lo podemos extender a una función continua, y podemos hacer un algoritmo para construirlo, pues simplemente resolviendo la ecuación en el primer nivel. Entonces, en el primer nivel, si tengo una función que está dada, digamos que es ρ en B0, entonces en el resto yo quiero que esto sea 0. Entonces, pues esto me dice cómo debo definir para el resto de los puntos. Esto me da esto me da el algoritmo de construcción, y esto le llamamos un operador discreto de Poisson. Entonces, este es el algoritmo de construcción, y esto lo hago nivel por nivel. Entonces, por ejemplo, para el árbol de Hatta, uno puede demostrar que dados alfa, beta y gamma en la frontera, estos dos valores están dados por esta fórmula, que es esta combinación, o sea, vuelve a ser un promedio de estos dos, es una combinación convexa de estos dos. Curiosamente es independiente de acá, lo cual no es sorpresa porque no estamos considerando esa diferencia. Y como no la estamos considerando, pues estos dos tienen que ser iguales. Entonces las funciones armónicas se ven así medio cotorras, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí para h igual a 2, estas partes de aquí, bueno, así es como se ve. Pero, por ejemplo, estas partes de aquí son constantes, o sea, están acostadas, o sea, se ve, va creciendo, pero en cada pedacito es una constante. ¿Okay? Y si lo hacemos al revés, esto es empezando de 0, 0 y 1, o sea, 0 en el C, 0 en el 0 y 1 acá. Pero si ponemos 0 y 0, 0 aquí y 0 en el 1, entonces nada más sube para acá. Entonces este árbol como que está acostado y nomás subió una rama, ¿no? Pero igual cada uno de estos pedacitos es horizontal. ¿Okay? Es interesante ver cómo se ven para diferentes h's. Por ejemplo, si h es la raíz cuadrada de 3, esta de aquí se ve como una recta. Pero igual, todas se ven horizontales, ¿no? Pero esta de aquí se ve como una recta. Entonces, pero es justo porque o sea, es justo porque si ponemos raíz de 3, pues me queda 2/3 de acá y 1/3 de acá. Entonces nomás me queda la combinación convexa de una función lineal. Entonces, por eso. Entonces, al principio, o sea, sí, se ve casi como coincidencia, sí. Pero bueno. Podemos definir la forma de Dirichlet otra vez. Hacemos lo mismo, tomamos todas las funciones continuas donde esto es acotado, definimos la forma de Dirichlet para funciones continuas simplemente como el límite de todas las aproximaciones discretas. Esta forma cuadrática satisface autosimilaridad, y esto me va a permitir definir un laplaciano, pero para definir el laplaciano necesito escoger una medida. Ahora, en principio yo lo puedo hacer con cualquier medida, entonces necesitamos escoger una medida que sea una buena medida. Y para eso necesito primero una buena métrica. El conjunto K es metrizable, pero no he usado la métrica para nada. Sobre todo, y recuerda, las funciones, estas no son contracciones, no tienen absolutamente nada que ver con la métrica, excepto que son continuas. ¿Okay? Pero las formas cuadráticas inducen una métrica que le llamamos métrica de resistencia efectiva. Se le llama así porque si vemos las aproximaciones al fractal con estos grafos, podemos verlo como una red eléctrica y uno puede verificar que tenemos la misma teoría, ¿no? Más o menos.
Entonces, si definimos esta función R, y eso dice, fíjate, esto es el recíproco del mínimo de la energía para todas las funciones en las que uno de los puntos es 1 y esto es 0. ¿Okay? Entonces, de hecho, lo podemos definir en cualquiera de dos puntos. Excepto, bueno, esto es discreto si los dos son vértices, pero si no, lo podemos hacer de la misma manera. Entonces, bueno, primero, esta función es una métrica y lo primero que uno verifica es que de hecho es compatible con la topología original. O sea, la topología no la hemos perdido. La métrica original, quién sabe, no importa, pero al menos es compatible con la topología. Pero la gracia es que para esta R, ahora las funciones sí son contracciones. Y son contracciones con las constantes, precisamente las constantes R's. ¿Okay? Las R's de la estructura armónica. Y no solo eso, sino que si tomamos la dimensión de Hausdorff con respecto de esta métrica, esta resulta ser el único exponente que debemos poner aquí para que esto dé 1. Ahora, esto pues coincide con el teorema de Hutchinson, ¿no? El teorema de Hutchinson me dice que si yo tengo contracciones que son similitudes y con estas constantes, entonces la dimensión de Hausdorff con respecto a la métrica euclidiana es este exponente otra vez. O sea, tenemos Hutchinson, pero para este caso, aun cuando no tenemos similitudes ni tenemos contracciones originalmente. Con esta métrica ahora sí tenemos contracciones. Estas dos dimensiones son diferentes. Por ejemplo, para el caso de Sierpinski, el encaje de Sierpinski tiene contracciones con constantes 1 medio. Pero la estructura armónica, ahora con respecto a la otra medida, con respecto a la medida a la métrica de resistencia efectiva, ahora las constantes son 3/5. Entonces, en este primer caso, esto es conocido, este es logaritmo de 3 sobre logaritmo 2, pero ahora tenemos una dimensión mayor que 2. De hecho, entonces son diferentes dimensiones. ¿Okay? Sin embargo, para los analistas lo que más nos interesa es lo siguiente. Si ahora tomo la medida autosimilar, ¿okay? Otra vez, vamos en pedazos del conjunto, vamos tomando los distintos pesos de la medida y tomamos como pesos para cada pedazo precisamente los RI a la D, que sabemos que suman 1. Eso me da una medida autosimilar. De cualquier conjunto que sume 1 me da una medida autosimilar, pero tomo justo esta. Esta resulta ser la mejor porque me convierte el espacio en un espacio homogéneo, es decir, las bolas pequeñas tienen volumen bajo esta medida comparable a el radio a la dimensión, pero esta dimensión. Ahora, en el triángulo de Sierpinski, como los R son iguales, pues esto corresponde a 1/3, 1/3, 1/3. Como corolario, o sea, la medida del triángulo de Sierpinski también satisface esto con la métrica de resistencia. Pero no lo satisface con la medida de Lebesgue, desde luego. Entonces, por eso es que me interesa, o sea, esta es la buena medida que vamos a escoger, porque esta es la que me permite hacer análisis de Fourier, de hecho. ¿Okay? Entonces, igual, pues el laplaciano lo definimos de manera débil, o sea, defino que el laplaciano es F si satisface esta identidad para todos. Y bueno, igual uno verifica que las funciones armónicas son las que lo resuelven igual a 0. Y uno puede demostrar que de la misma manera que antes, un f de x es el laplaciano de u en x si solo si tenemos este límite. Este es el límite de las diferencias que ya están normalizadas porque ya son estas h's ya son las diferencias normalizadas con respecto a las energías discretas. Y pues nada más tengo que dividir por la integral de las splines que se definen de la misma manera. ¿Okay? Entonces igual todos estos laplacianos corresponden a límites discretos. Bueno, ya como última parte, entonces vamos a ver cómo se ven los núcleos de Poisson y de calor. Lo primero es considerar el espectro de este laplaciano. Entonces tomamos las eigenfunciones. Las eigenfunciones llamamos de Dirichlet aquellas que tienen valores en la frontera igual a 0 y estas se ven más o menos así. ¿Okay? O sea, estas son las funciones de Dirichlet en el triángulo de Sierpinski. Curiosamente, estas se pueden construir con un algoritmo de extensión, eso se le llama decimación. No en todos los fractales se puede, no en todos los conjuntos autosimilares se puede, pero se puede aquí
Y de hecho también se puede en el intervalo. O sea, uno puede construir la función seno, por ejemplo, a partir de a partir de las eigenfunciones de las diferencias discretas. Entonces esto lo puede, de hecho, uno puede demostrar que no solo podemos extender las eigenfunciones de manera discreta, o sea, las eigenfunciones de los laplacianos, de los HM, sino que todas las eigenfunciones del laplaciano de son sus restricciones son eigenfunciones de las formas discretas. Entonces se ven así. Entonces eso sería, pues sí, son como los senos, ¿no? Pero en el triángulo de Sierpinski. Y tenemos también las de Neumann. Para las de Neumann pues necesitamos una derivada normal. Entonces son las correspondientes en el intervalo a los cosenos. Entonces ahí queremos que la derivada en la frontera sea 0. En la derivada tomamos derivadas normales. O sea, le llamamos normales porque son, por ejemplo, en el intervalo, pues corresponden precisamente a la derivada en 0, pero hacia la izquierda, y la derivada en 1 hacia la derecha, ¿no? Entonces es la derivada normal. Entonces las eigenfunciones de Neumann son aquellas que satisfacen que su derivada normal. Entonces, bueno, pues uno puede ver que satisface esto sí, solo si con respecto a la forma cuadrática también lo hace. Y uno puede demostrar, usando análisis funcional en el L2 con esta medida, que tanto para el caso de Dirichlet como para Neumann nosotros tenemos una sucesión, bueno, de hecho tenemos un sistema ortonormal completo de eigenfunciones y que se comportan como las trigonométricas, o sea, sus eigenvalores, tenemos una sucesión discreta de eigenvalores que va a infinito. En el caso de Dirichlet, el primer eigenvalor es diferente de 0 y aparte tiene multiplicidad 1, también es interesante, o sea, es esta, ¿no? Este es el primero y está solita, porque de aquí creo que esta no está sola, hay otra, que es la de la rotación, o sea, esta la pueden rotar y tenemos otra con el mismo eigenvalor. Y en el caso de que el conjunto, cuando quitamos B0, se mantiene conexo, entonces la primera eigenfunción se mantiene positiva. Entonces, básicamente se ve así como seno, en todos los casos, ¿no? Entonces, podemos definir, tengo que ir un poquito más rápido, podemos definir el núcleo de calor simplemente como esta suma. Esta sería la suma donde aquí estoy multiplicando, estoy tomando la suma con la exponencial donde aquí son todos los eigenvalores. Obviamente tenemos dos, tenemos para el caso de Dirichlet, para el caso de Neumann, y uno puede demostrar que este núcleo satisface una estimación maximal exponencial que es análoga a la estimación clásica, con algunas diferencias. Aquí la diferencia es que aquí en vez de tener n sobre 2 tenemos d entre d más 1. D es la dimensión del fractal, d más 1 es el análogo a este 2. El laplaciano en el espacio euclidiano tiene orden 2. Acá este d más 1 lo vamos a estar viendo en todos lados, o sea que podemos suponer o podemos entender que el laplaciano en este caso tiene orden d más 1, no tiene orden 2. Por ejemplo, este 2 aquí está reemplazado por d más 1 aquí otra vez. Bueno, uno puede demostrar que es la solución fundamental para la ecuación de calor. Y el núcleo de Poisson lo podemos definir de la misma manera, excepto que tomamos la raíz cuadrada de los eigenvalores. Uno puede demostrar que esto satisface el principio de subordinación, o sea, esta relación entre el núcleo de Poisson y el núcleo de calor, el cual también es bastante útil. Y uno puede demostrar que esto satisface también una estimación fuera diagonal dada por esto, que a lo mejor aquí se ve un poco esotérico, pero si la ponemos aquí a lo mejor se ve más esotérico. Pero si la comparamos con la clásica, entonces vemos que tiene la misma forma, ¿no? O sea, es una combinación donde tenemos el t cuadrada, tenemos otra vez la distancia entre los dos puntos, pero a la d más 1, no al cuadrado. Y esto de aquí, 3d más 1, eso sí se ve muy distinto a este otro caso, pero en el caso de igual a 1 son los mismos. O sea, si ponemos d igual a 1, coinciden. Entonces, por ejemplo, coincide en el caso del intervalo o cuando la dimensión resulta ser 1. Igual, esta es una solución fundamental para la ecuación de Poisson. Uno puede demostrar, es una aproximación a la identidad, y de hecho uno puede demostrar que estos límites existen en la frontera casi en todos lados para cualquier función en LP. De hecho, para demostrar esto, uno utiliza, otra vez, la mejor herramienta para un analista
armónico es la función maximal. ¿Okay? La función maximal se define simplemente como el supremo de todos los promedios de las funciones sobre todas las bolas alrededor de un punto. Y uno puede demostrar que las integrales de Poisson, ya sea de Dirichlet o de Norman, están maximizadas por la función maximal. O sea, tenemos, al menos las herramientas clásicas, tradicionales, funcionan. Podemos definir en la frontera, podemos definir los límites no tangenciales, o sea, cuando hacemos esto. Okay, entonces tenemos un punto y este sería nuestro cono. Okay, y tomamos la función maximal sobre todos estos puntos. O sea, eso es lo que llamamos el cono. El cono clásico, estas son rectas, porque aquí pondríamos 2 y acá también 2. Entonces simplemente pondríamos, otra vez, o sea, esto sería un cono, ¿verdad? Acá este no es un verdadero cono, porque necesitamos respetar la homogeneidad de los operadores anteriores, y como el D más 1 aparece en todos lados, tenemos que poner aquí un D más 1. Entonces es una ligera diferencia con los conos clásicos. Sin embargo, esta definición nos permite concluir que las funciones no tangenciales maximales también satisfacen que son estimadas por la función maximal, y eso nos permite resolver algunos problemas. Entonces, para terminar, por ejemplo, podemos considerar el espacio de Hardy, el primero H1, que simplemente son las funciones en donde la función maximal no tangencial, de hecho de cualquier apertura, podemos escoger uno, pero de cualquier apertura, tiene integral acotada. ¿Okay? El interés es porque este es un espacio mejor, o sea, es nuestro L1 mejor, ¿vale? Justo estamos trabajando en un problema en H1. Justo que no estamos trabajando en un problema donde nos queremos salir de H1, porque H1 sí es más mejor, pero bueno, en fin. Pero bueno, uno puede ver cómo se ve este conjunto. En el caso clásico, las funciones en H1 se pueden descomponer en átomos, ¿okay? Y los átomos son funciones que podemos definir igual acá, que satisfacen, que tienen integrales cero, están soportadas en bolitas, y su norma suprema no pasa del recíproco de cada una de la medida de cada una de las bolas. ¿Okay? Esos son los átomos. Y bueno, la pregunta natural es primero si los átomos están en H1, y eso es algo que pudimos demostrar el año pasado. Si tenemos un átomo, entonces es una función en H1 y además están uniformemente acotados. Esto tiene como corolario que pues cualquier combinación de átomos con coeficientes absolutamente convergentes, eso me da una función en H1 con esta norma. Y la pregunta natural es si cualquier función en H1 tiene una descomposición atómica. ¿Okay? Y sigue siendo mi pregunta porque todavía no lo puedo demostrar. Mi apuesta es de que sí, pero la dificultad es que lo único que tenemos en esta teoría es la autosimilaridad del conjunto. Es todo. Que de cierta manera me da una colección de dilataciones con las similaridades. Eso es todo lo que tenemos. En el caso clásico, cuando estamos en el espacio euclidiano, tenemos traslaciones. Y de hecho, muchas de estas demostraciones son relativamente sencillas, gracias a que siempre podemos dilatar y trasladar y cosas así. Ya esta demostración es completamente distinta y o sea, no está tan sencilla. Y igual es el mismo problema acá ahora, que queremos descomponer cómo se hacen las descomposiciones. En el caso clásico, nosotros tomamos unas funciones y las vamos trasladando y hacemos una descomposición, queda bonita y nomás hay que verificar algunas identidades. Acá ni siquiera podemos intentarlo así. Pero igual, o sea, la ventaja, ¿por qué querríamos saber si todas las funciones tienen una descomposición atómica? Pues para clasificar el dual de H1. En el caso clásico son las funciones de oscilación acotada, pero acá, otra vez, no sabemos, ¿no? Desde luego también nos gustaría generalizar a HP para cualquier P menor que 1, pero aquí el problema es ahora la definición de los átomos. Los átomos en el caso clásico se definen por momentos. Acá pues habría que ver qué significa tener un polinomio acá, qué significa un momento, no tenemos potencias. De hecho, no tenemos potencias no tenemos potencias en el sentido estricto. El dominio de Laplaciano es bastante patológico. Por ejemplo, no es cerrado bajo productos. ¿Okay? Entonces,
Es decir, de hecho, si yo tengo una función en el dominio, su cuadrado nunca está en el dominio del laplaciano, por ejemplo. O sea, es bastante curioso este dominio. Claro, excepto cuando f es una constante, ¿no? Un caso trivial. Pero bueno, entonces así termino. Gracias.